Tsunade puede escuchar mi voz interior. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 141. Dichos términos. El dinero no era algo que les importara mucho a los tres hombres presentes, aunque afirmar que les era totalmente indiferente sería una exageración. Dicho esto, ninguno se rebajaría por una suma irrisoria. Kamizuki Ikari. No estoy criticando a nadie, pero déjenme decirles que, claramente, no me conocen. Si hay dinero de por medio, olvídense del estilo o la dignidad. A menos que sea asesinato o incendio provocado, me apunto. 3 botellas. Dijo Ikari, señalando el saque de asta de ciervo que había sobre la mesa. Shikaku lo estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. Trato. Ikari. Maldita sea, debería haber pedido más. Si hubiera sabido que Shikaku aceptaría tan fácilmente, habría añadido otro 0 al final. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó Ikari, desplomándose como si hubiera perdido toda la energía del cuerpo. Entonces iré directo al grano. Ignorando la teatralidad de Ikari, Shikaku continuó. Los movimientos de los shinobi de Iwai-kumo son demasiado normales. Sospecho que algo raro está pasando. ¿A pescado? ¿Frito o al vapor? Ikari puso los ojos en blanco. Dilo ya. Solo estamos los tres. ¿Por qué te da vergüenza? Solo estaba preparando el escenario. Shikaku se sintió un poco ofendido. Todo necesitaba una preparación adecuada, ¿no? Tomemos como ejemplo una comida. Hay aperitivos, un plato principal y un postre. O tomemos el romance. Primero vino el tomarse de las manos, luego los abrazos, los besos y el levantarse mutuamente, antes de llegar finalmente al pináculo de la armonía yin-yang. Ir directamente al último paso. A menos que sea una transacción pagada, eso es jugar sucio. Dilo. No hace falta que te exaltes. Konoha no es tan grande, ¿qué podría sorprenderme a estas alturas? Se burló Ikari. Como uno de los guardias de élite de la puerta de Konoha, llevaba 10 años vigilando esa maldita puerta. ¿Alguien entendió siquiera lo que había pasado durante esos 10 años? Llueva o truene, haciendo guardia sin falta, ¿no merecía algo de respeto? Absolutamente lo hizo. ¡Qué dedicación al deber! ¡Qué admirable ética de trabajo! ¿Qué? Ikari. Deja de adorarme. Incluso a mí me repugnan tus palabras. Es simple. Los shinobi de Iwai-kumo no planean luchar. Si lo hicieran, ya estaríamos movilizándonos para la guerra en lugar de solo recopilar información. Mientras hablaba, Shikaku no pudo evitar suspirar. Después de más de una década de recuperación, todos los pueblos habían recuperado su fuerza, pero su disposición a luchar había disminuido en comparación con décadas atrás. A menos que sea absolutamente necesario, ninguna aldea shinobi iniciaría voluntariamente una guerra. Solo aquellos que habían experimentado el dolor de la guerra podían comprender verdaderamente el valor de la paz. Muy bien, ¿de quién sospechas? Si había un traidor, simplemente encontrarlo, ¿no era sencillo? Ikari miró a Shikaku con incredulidad. 3 botellas de sake de asta solo para esto. Ejem. La franqueza de Ikari hizo que Shikaku se sintiera un poco incómodo. Le lanzó a Ikari una mirada suplicante. Vamos, dame un respiro. En cuanto a quién es el traidor, sigo investigando. Aún no hay pistas sólidas. Los ojos de Ikari se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Necesitas investigar esto? Más importante aún, en una organización militar como Konoha, Shikaku le estaba diciendo que necesitaban reunir pruebas. ¿Estás bromeando? Tsunade le había dado el mando de un escuadrón Anbu, y él simplemente los estaba dejando sentados. La verdad es que Shikaku tenía sus razones. Tsunade confiaba en él, eso era innegable. Pero, en cierto modo, esa confianza era una pesada carga que Shikaku no quería soportar. Estar cerca del poder era como estar cerca de un tigre. La Hokage no era un tigre en sí misma, pero en cierto modo, era aún más peligrosa. Un tigre solo caza cuando tiene hambre y perdona a su presa una vez saciado. Pero el Hokage era el líder de una organización militar. En ese momento, Tsunade confiaba en él, y Shikaku estaba agradecido, pero no quería acostumbrarse a ejercer el poder de los Anbu. Los hábitos eran aterradores.
Una vez formados, incluso alguien tan disciplinado como Shikaku tendría dificultades para romperlos. Ya tenía sospechas sobre la identidad del traidor, pero no podía expresarlas. Bien, bien. Sigue investigando. Pero lo que me has contado hasta ahora no parece tan importante. Ikari frunció el ceño. Los espías o conspiradores de alto rango no eran algo precisamente raro. Cualquiera con medio cerebro sospecharía lo mismo, incluso Tsunade. Tsunade. Bastardo. ¿Estás insinuando que soy tonta? Será mejor que estés listo para pelear. Claro, ese no es el problema. Solo quiero que le pases un mensaje a Tsunade-sama. Dile que tenga cuidado. Supongo que lo que estén planeando no se detendrá aquí. Su próximo movimiento probablemente será debilitar las defensas que la rodean. Shikaku expuso su teoría. Ikari tuvo que admitirlo. Estaba impresionado. ¿Así es como piensa un genio? Su propia solución fue sencilla. Encontrar al cerebro y aplastarlo. Problema resuelto. Pero el enfoque de Shikaku era puramente intelectual. La fuerza de Ikari residía en su poder y su conocimiento del mundo shinobi. Si alguien como Shikaku supiera la verdad del mundo, ¿quién podría decir que no recorrería el mismo camino que Orochimaru? Usar la ciencia para lograr lo que el ninjutsu no pudo. Entendido. Se lo pasaré a Tsunade-sama. En comparación con el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, Ikari prefería mucho más el liderazgo de Tsunade. Olvídese de su figura y su apariencia. Su personalidad por sí sola era algo que él admiraba. Si hubiera sido Hiruzen, Ikari no se habría atrevido a dormir en su oficina. El anciano lo habría puesto a trabajar en la construcción de carreteras sin pensárselo dos veces. ¿Y ahora? ¿Te pagan por holgazanear? Perfección. Con solo mencionarlo, Tsunade-sama lo entenderá. Al ver que Ikari estaba de acuerdo, Shikaku se sintió aliviado. Al final, no lo había juzgado mal. La lealtad de Kamizuki Ikari hacia Konoha era genuina. Si tan solo supiera las verdaderas motivaciones de Ikari, mantener su cómodo trabajo y admirar los activos de Tsunade, podría haber tosido sangre y caído muerto de pura frustración. Este sake no es suficiente, Shikaku-senpai. ¿Qué tal 2 botellas más? Después de terminar su bebida, Ikari disfrutó del calor que se extendía por su cuerpo e hizo su propuesta. El rostro de Shikaku se oscureció visiblemente. Este sake de asta de ciervo no era una bebida barata. Era el auténtico. Cada botella valía una fortuna. 3 ya era generoso, y ahora Ikari quería beber más. Inaceptable. Tengo trabajo que hacer. Kakashi, hazle compañía a Ikari. Con eso, Shikaku huyó, usando la técnica body flicker en su prisa. Kakashi-senpai, sobre eso. El trabajo llama. Nos vemos luego, Ikari. HMPH. Cuando Kamizuki Ikari llegó, Tsunade olfateó ligeramente el aire y luego frunció el ceño. ¿Has estado bebiendo? Esa fue su primera frase. Maldita sea, su nariz es más afilada que la de Inuzuka. ¿Por qué no me invitaste? Señora, si salgo a tomar algo y a divertirme, ¿sería apropiado llevarla conmigo? ¿Me trajiste alguno? Podría decir que no traje nada. Seguro que te cabrearías. Al escuchar el monólogo interior de Ikari, Tsunade sonrió fríamente antes de cachearlo descaradamente. Oye. ¿Qué haces? Plena luz del día, cielo despejado, y estás abusando de un hombre guapo como yo. Pervertido. Está bien. Toma. Solo tómalo, de acuerdo. Con un suspiro de resignación, Ikari sacó una botella de sake de su sello de almacenamiento y se la entregó. Tsunade lo aceptó, lo olió rápidamente y luego lo dejó a un lado con desdén. Esto no es lo que estabas bebiendo. Dámelo bueno. Ikari. Yo. Bien. A regañadientes, sacó otra botella sake de asta de ciervo y observó a Tsunade beber un sorbo satisfecho. Le dolía el corazón. Esto era algo que había trabajado duro para conseguir de Shikaku. Entonces, ¿qué querían Shikaku y Kakashi cuando te llamaron? Preguntó Tsunade tras otro sorbo, chasqueando los labios con aprobación. Este es el sake secreto de asta de ciervo del clan Nara. A juzgar por la calidad y la edad, debieron usar los mejores ingredientes. Se entregaron por completo a ti, ¿verdad? No me extraña que sintiera una reacción incluso en mi físico. Esta cosa es potente.
Considerando su propia resistencia física, Ikari no pudo evitar compadecerse de Shikaku. Con razón había salido corriendo cuando le pidió 2 botellas más. Esto tenía que ser carísimo. No mucho. Shikaku acaba de decir que deberías dejar de centrarte solo en los asuntos externos y prestar más atención a lo que sucede a tus espaldas. Ikari parafraseó el mensaje. Los ojos de Tsunade se entrecerraron levemente antes de asentir y tomar otro trago. Sé lo tercos que son con el poder, pero nunca pensé que lo priorizarían sobre Konoha. Un paso en falso y arrastrarán a toda la aldea al abismo. Por supuesto que no le sentó bien ver el pueblo que su abuelo había construido así de deslucido. Si pudiera, aplastaría a todos y cada uno de esos traidores contra el suelo. Pero no pudo. Como Hokage, tenía que jugar según las reglas. Está bien. Yo me encargo. Trago. Trago. Tras beberse la botella entera, se la devolvió a Ikari. Si no tienes nada más, ve a rellenarla con agua. ¿No me digas que realmente crees que eso lo convertirá mágicamente de nuevo en sake? Claro que no. Si algo así existiera, ya lo habría robado. Ni hablar de que lo consigas, dijo Tsunade sin pudor. Digo que al menos seguirá oliendo a alcohol. TCH. Ikari ni siquiera sabía cómo responder. Tsunade pensaba que él era una especie de jugador borracho como ella. Burlándose mentalmente, se dio la vuelta y se dirigió a casa. Para él, hoy había sido un día relativamente tranquilo y agradable. Al menos, no había ocurrido nada grave. ¿Y los problemas con Iwagakure y Kumogakure? Eso era problema de Tsunade y sus superiores. Él era simplemente un chunin común y corriente, contento con holgazanear y disfrutar de la vida. Otro día feliz. Aunque, aún tenía manuscritos que terminar. Hora de volver al trabajo. 3 horas después. Bam. 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 Unos golpes violentos destrozaron la concentración de Ikari, agriando instantáneamente su humor. Quienquiera que esté ahí fuera, más le vale tener una buena razón para esto, o está muerto. El golpeteo incesante había arrasado con su inspiración, empeorando su ya pésimo carácter. Crujir. La puerta se abrió de golpe y una figura se abalanzó sobre él. Vaya. Un ataque sorpresa, pequeña, Tsunade-sama. ¿Qué demonios? Para que quede claro, te me lanzaste. Soy un caballero, no ando con rodeos. Ikari levantó las manos en señal de rendición, enfatizando su inocencia. Jeje, Ikari-chan. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuándo se te puso así el pelo? Preguntó Tsunade arrastrando las palabras, mientras le rozaba el rostro con las manos mientras se tambaleaba. Deja de fingir. ¿Un ninja médico emborrachándose? No me lo creo. Era imposible que una maestra del ninjutsu médico como ella fuera desperdiciada. Definitivamente estaba fingiendo para molestarlo. Risita, no estoy borracho. Estoy completamente sobrio. Su postura tambaleante decía lo contrario. Bueno, ¿qué quieres? Dilo. Ikari observó la zona, ni ambú ni espías, antes de rodearla con un brazo para mantenerla en pie. Dormiré aquí esta noche. Señaló más allá de él, hacia la casa. Ikari miró entre su habitación y la mujer en sus brazos, sintiendo como si estuviera enfrentando la prueba máxima de fuerza de voluntad. Tsunade, lanzándose hacia él. ¿Qué hombre con pulso podría resistirse? No. Estoy llamando a Shizune para que te lleve de regreso. Por el bien de su dignidad, apretó los dientes y forjó su determinación. Ikari grita internamente. Alguien entiende mi dolor. Esta es Tsunade. Tsunade, ofreciéndose a mí. No llames a Shizune. La hice trabajar horas extra hoy. Está ocupada. Tsunade lo abrazó por los hombros y apoyó la cabeza en su pecho. Soy la Hokage. Tú eres mi subordinada. Dije que dormiría aquí. Ahora, muévete. Bien. Ikari se hizo a un lado. Y Tsunade inmediatamente se cayó de cara hacia él. En ese momento, no podía decir si ella estaba realmente borracha o simplemente estaba realizando una actuación elaborada. Si ella estaba borracha, bueno, eso explicaba las cosas. Pero si no, este fue un sacrificio enorme. Como sea. Hay una cama ahí dentro. Duerme la mona. Tengo trabajo que hacer. La tenue luz amarilla inundaba la habitación, iluminando a la hermosa mujer que dormía profundamente en la cama.
A pesar de la tentadora escena, Kamizuki Ikari permaneció impasible, resistiendo el impulso de entregarse a las actividades de jejeje que la mayoría de los hombres desearían. Esto solo podía significar una cosa. No le gustaba el olor del alcohol. Para ser precisos, no podía soportar el olor a sudor mezclado con licor que emanaba de Tsunade después de emborracharse. Si alguien se atreve a afirmar que todo lo que hace una mujer bella es fragante, le aplastaré la cabeza de perro. Honestamente, Ikari simplemente no podía atreverse a poner una mano sobre una mujer en ese estado. Sacudiendo la cabeza, regresó a su estudio, donde había borradores dispersos que cubrían el escritorio, cada uno lleno de una escritura elegante y fluida. El esquema de la historia está completo. Ahora solo necesito ajustar el ritmo, asegurándome de que los altibajos se integren a la perfección. Siguiente. Mientras Ikari trabajaba diligentemente en su manuscrito, Tsunade, recostada en la cama, abrió lentamente los ojos. Medio dormida, medio despierta, estaba lejos del estado de inconsciencia que había fingido antes. Este tipo, es realmente especial. Una belleza como yo, tumbada ahí mismo, y ni siquiera pestañea. ¿Es incapaz? Espera, ¿prefiere a tipos como Kakashi? Si es así, bueno, supongo que tendré que desearle felicidad. Uf, qué sueño, mejor me vuelvo a dormir. Aunque había usado chakra para expulsar la mayor parte del alcohol a través del sudor, su cuerpo había absorbido una buena cantidad. Ahora que había bajado la guardia, la somnolencia la invadió, y lo único que deseaba era un sueño profundo y tranquilo. En cuanto a por qué había decidido quedarse allí en lugar de regresar al complejo Senju, bueno, fue simplemente instintivo. Comparado con el vasto vacío de la finca Senju, el pequeño y acogedor hogar de Ikari la hacía sentir mucho más a gusto. Después de finalizar la estructura y el ritmo de su historia, Ikari asintió con satisfacción. Es suficiente por hoy. Afinaré el resto en otro momento. Por ahora, quizás haga un boceto de ilustración. Originalmente, había planeado dormir, pero la visita inesperada de Tsunade interrumpió su rutina. Con la facilidad que le daba la práctica, tomó su pincel y, al poco tiempo, una imagen impresionante de una bella durmiente adornó el papel. Sin embargo, en lugar de deleitarse, Kamizuki Ikari frunció el ceño mientras examinaba el dibujo. Maldita sea. ¿Por qué esta mujer se parece tanto a Tsunade? Si alguna vez lo descubriera, su vida estaría acabada. No había forma de que pudiera incluir esta ilustración en su libro, a menos que quisiera que todos los shinobi de Konoha lo persiguieran por profanar a su diosa. Dobló el papel por la mitad y estaba a punto de romperlo cuando, por capricho, abrió un cajón y lo metió dentro. Mejor quedármelo. Romperlo sería un desperdicio. Espera, ¿había algo más que se suponía que debía hacer? Ikari apoyó la barbilla en su mano, sumido en sus pensamientos. Por alguna razón, sintió que había olvidado algo importante, algo que lo dejaba inquieto. Estaba planeando salir y apreciar a algunas damas vestidas con ropa ligera. No, no podía ser. Si no se hubiera aprovechado de la presencia de Tsunade, ¿por qué se molestaría con otra? Además, si de verdad quería una mujer, podía ir a buscar a Ayame. ¿O iba a confesarle a Anko y luego, jejeje a ella? De ninguna manera. Aún no estaba listo para dejar su vida de soltero. ¿Ayame? Improbable. Claro, era una presa potencial, pero su padre era demasiado autoritario. Si tuviera que elegir, preferiría ir tras Tenten. Ella era la verdadera chica rica oculta de Konoha. ¿Qué más? Kakashi. Pero ya había prometido escribir la novela e incluir algunas ilustraciones. Nada demasiado complicado. Shizune. Demasiado plano. Simplemente no es su tipo. Honestamente, prefiero mujeres con más presencia, como Terumi Mei, Samui o Tsunade. Pero dos de ellas son de otras aldeas, y solo las he admirado desde lejos. Tsunade, espera, ¿se suponía que debía ayudarla con la evolución de su linaje? Ah, eso tenía sentido. En ese momento, Tsunade se enfrentaba a una crisis, y Ikari temía que, si no lograba superarla, perdería a su benefactor más confiable. Conseguir un muslo aún más grande y blanco al que aferrarse, para asegurar su supervivencia, era pan comido. ¿Pero cómo? Había demasiados métodos para elegir. El físico de Ikari ya se acercaba al de un Otsutsuki perfecto.
Tras dominar las 7 naturalezas de chakra a un nivel avanzado, solo necesitaba unificarlas en las esferas buscadoras de la verdad Yin-Yang para completar su transformación en un Tsutsuki completo. Si los Tsutsuki fueran considerados seres de nivel sabio, entonces él podría legítimamente llamarse a sí mismo un medio sabio. La forma más sencilla de ayudar a Tsunade a evolucionar sería, donar algo de esencia vital y luego usar chakra para refinarla, estimulando la evolución de su cuerpo. Directo. Eficiente. Después de todo, una sola gota de esencia valía 10 gotas de sangre. Su contribución superaría con creces los efectos de una infusión de vitalidad ordinaria. Pero en ese momento, Tsunade apestaba a alcohol, y Ikari simplemente no podía atreverse a seguir adelante con eso. Si ese método no era posible, entonces quedaba la segunda opción: el despertar del linaje específico. Como nieta de Senju Hashirama, Tsunade poseía aproximadamente una cuarta parte de su linaje. En circunstancias normales, esto solo le otorgaba una vitalidad ligeramente superior a la de otros, sin el abrumador poder del elemento madera. El plan de Ikari era usar su propio chakra para despertar las células Hashirama dormidas dentro de ella, transformándolas gradualmente en las células de Tsunade. Para otros, asimilar las células de Hashirama sería casi imposible, pero para Tsunade, su descendiente directo, era mucho más sencillo. Una vez despertada, incluso si nunca alcanzara el nivel del dios Shinobi, poseer incluso la mitad de su fuerza le permitiría dominar las otras grandes naciones y solidificar la supremacía de Konoha. Por supuesto, esto también sería un blanco enorme para ella. Pero Ikari no podía preocuparse por eso ahora. La crisis que enfrentaba Tsunade ya era mortal. Si ni siquiera podía superar este obstáculo, no tenía sentido pensar en el futuro. Con eso en mente, Ikari se levantó y caminó hacia el dormitorio. Al mirar a Tsunade, tumbada en la cama en una postura para dormir desenfrenada, casi heroica, no pudo evitar suspirar. Este tipo de mujer, la mayoría de los hombres no tendrían ninguna oportunidad. Pasando el dedo índice izquierdo por la palma derecha, le arrancó la piel a pesar de su habitual resistencia a las armas y dejó que su sangre carmesí fluyera libremente. Una suave y dulce fragancia llenó el aire. Todavía dormida, Tsunade instintivamente olfateó el aroma. Si esto no funciona, no me culpes por recurrir al jejeje mañana, murmuró Ikari en voz baja. Con eso, presionó su palma sangrante contra sus labios, dejando que las gotas cayeran en su boca. En sus sueños, Tsunade separó ligeramente los labios, y comenzó a beber. ¡Qué calor! Mientras dormía, Tsunade se sintió como atrapada en un horno ardiente. La sensación abrasadora e inquieta la hizo rasgarse la ropa instintivamente, dejando al descubierto una piel suave y clara. ¿Estás tratando de seducirme, eh? Qué lástima que no soy ese tipo de persona, ¿sabes? Sentir calor significa que lo estoy haciendo bien. El elemento madera realmente hace honor a su reputación como un poder que rivaliza con el Sharingan. Incluso con tus genes incompletos, puede despertar habilidades comparables a las del Mangekyou. Aguanta un poco más. Pronto terminará. En su estado de aturdimiento, Tsunade oyó vagamente una suave voz que murmuraba en su oído. Al mismo tiempo, sintió una extraña energía recorriendo sus extremidades, inundando cada centímetro de su cuerpo. En ese momento, Tsunade sintió que podía hacer un agujero en el cielo. Mañana. El canto de los pájaros fuera de la ventana despertó a Tsunade de su sueño. Jaja. Ella bostezó y se frotó los ojos legañosos. Me siento tan llena de energía. Flexionando el puño, se maravilló de la nueva vitalidad que emanaba de sus músculos. Una expresión de desconcierto cruzó su rostro. ¿Podría una sola noche de sueño provocar un cambio tan drástico? ¿Acaso el límite de su linaje finalmente había despertado en ella? Como miembro del clan Senju, Tsunade era muy consciente de la verdadera herencia de su familia. Liberación de madera. Tsunade-sama, por fin despertó. La voz de Shizune llamó desde la puerta, sacando a Tsunade de sus pensamientos. Oh, Shizune. Estirándose perezosamente, Tsunade se levantó de la cama, completamente inconsciente de su estado de exposición. Shizune jadeó y cerró la puerta de inmediato, corriendo para ayudar a Tsunade a ajustarse la ropa. Señora Tsunade, esta es la casa de Ikari. No puede simplemente, terminará en desventaja. Tsunade volvió a bostezar. A pesar de que su cuerpo rebosaba de energía, su mente seguía aletargada.
¿Qué desventaja? Si algo fuera a pasar, habría pasado anoche. ¿Por qué esperar hasta ahora? Esa lógica era tan impecable que Shizune no tenía respuesta. Después de ayudar a Tsunade a vestirse, Shizune miró nerviosamente hacia la puerta y susurró. Tsunade-sama, nada, pasó entre ustedes dos anoche, ¿verdad? Tsunade se encogió de hombros. ¿Qué? ¿Querías que hubiera pasado algo? Claro que no. Respondió Shizune al instante. Si algo pasara entre tú y Kari, ya ni siquiera sabría cómo dirigirme a él. ¿Cuál es el problema? Incluso si pasara algo, sería yo quien lo interpretaría. Puedes llamarlo como siempre. Shizune solo pudo forzar una risa seca y fingir que no había escuchado eso. Si algo realmente sucedió entre Tsunade y Kari, ¿podría Shizune realmente actuar como si nada hubiera pasado? Imposible. Como no era su casa, Shizune no apresuró a Tsunade a refrescarse. Una vez vestida, las dos bajaron las escaleras, donde Ikari ya estaba desayunando. ¿Por qué no me despertaste? La comida está casi fría. Sin dudarlo, Tsunade se dejó caer y comenzó a comer, completamente despreocupada por la posibilidad de que Ikari hubiera echado algo en la comida. Bueno, si hubiera querido hacer algo, anoche habría sido el momento. Shizune suspiró, renunció a razonar con ella y comió un poco antes de prepararse para salir a trabajar. Dormí muy bien. Ikari, tu cama es increíble. Claro que sí. Me gasté una fortuna en ello. Kamizuki Ikari podía ceder en muchas cosas, pero no en lo que a dormir se refiere. Siempre se había dado el lujo de tener la mejor cama posible. Dormir en un tatami un par de días era tolerable, pero si se quedaba más tiempo, se volvería loco. Una persona pasa al menos 8 de sus 24 horas diarias en la cama. ¿Por qué no invertir en una buena? Oye, sobre esa cama. Mío. Ni lo pienses. De hecho, ni se te ocurra pensarlo. Ikari ya sabía a dónde quería llegar Tsunade con esto. De ninguna manera iba a renunciar a su cama hecha a medida. ¿Ella creía que él era un tonto? Bien. Shizune, encárgate del papeleo. Ikari y yo tenemos algo que hacer. Sin esperar una respuesta, Tsunade agarró el brazo de Ikari y corrió hacia el bosque de la muerte. En menos de 10 minutos, ambos se adentraron en el bosque. Según las capacidades sensoriales de Ikari, aparte de la habitual variedad de serpientes venenosas y bestias salvajes, no había ni una sola presencia humana alrededor. Tsunade-sama, si quería pasar un rato privado conmigo, no teníamos que venir hasta aquí. Tsunade puso los ojos en blanco y respondió mentalmente con dos palabras. Como si punto apóstrofo. Solo me hago la débil cuando estoy borracha. ¿De verdad crees que necesitaría a un hombre? PFFT. Tomando una respiración profunda, Tsunade formó una serie de sellos manuales. Carnero perro serpiente. Liberación de madera. Clon de madera. Bajo la mirada ansiosa de Tsunade, una mujer que tenía aproximadamente un 80% de parecido con ella se materializó a su lado. Realmente funcionó. Si se tratara de una técnica de clon estándar, o incluso de un clon de sombra, una réplica tan imperfecta sería inaceptable. Los shinobi se centraban en la precisión. Un clon debía ser indistinguible del original para engañar a los enemigos. Pero como era un clon de madera, estaba perfectamente bien. Con ese pensamiento, Tsunade de repente levantó su mano derecha como una espada y cortó al clon sin dudarlo. Quebrar. El clon de madera levantó el brazo para bloquear, pero este era el primer intento de Tsunade. Su fuerza era inferior al 30% de la suya, lo que hacía inútil toda resistencia. Su mano cortó el brazo del clon como si fuera una cuchilla afilada. Si hubiera sido un clon de sombra o de cualquier otro tipo, tal daño lo habría hecho dispersarse instantáneamente. Pero el clon de madera era diferente. El brazo cercenado cayó al suelo, transformándose en una rama marchita, mientras que el clon permaneció en pie. Entonces, ¿realmente he despertado el elemento madera? Sintiendo la oleada interminable de poder dentro de ella, Tsunade sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Si hubiera tenido este poder durante la Segunda Guerra Shinobi, ¿podría haber salvado a Waki? Perdida en sus emociones, Tsunade no notó la mirada complicada en los ojos de Ikari mientras la observaba desde atrás. Como era de esperar, el recién despertado elemento madera sigue siendo inestable. A este nivel, es solo un poco más fuerte que el de Yamato.
Para competir con potencias como el cuarto Raikage o el tercer Tsuchikage, necesitará estabilizarlo y desarrollarlo aún más. Y lo que es más importante, el modo sabio. Me pregunto si Hashirama dejó algún récord. Al escuchar el monólogo interior de Ikari, los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa. No importa lo astuto que seas, siempre terminas dándome consejos. Llamar a mi abuelo Hashirama con tanta naturalidad, espera a que domine esto. Haré que te arrepientas. Pero este modo sabio, creo recordar que mi tío abuelo lo mencionó cuando era pequeño. Aunque nunca me explicó los detalles. Tendré que buscar en los registros familiares más tarde. Ikari, ayúdame a vigilar. Necesito entrenar bien ahora. A Tsunade ya no le importaba por qué su liberación de madera había despertado de repente. Necesitaba este poder. Y mientras no mostrara señales de ser dañino, era suficiente. Entendido. Yo haré guardia. Adelante, entrena. Después de separarse de Tsunade, Ikari formó sellos manuales. Liberación Jin. Técnica de clonación. 3 clones negros de Ikari aparecieron de la nada antes de que las 4 figuras se separaran y se dirigieran en diferentes direcciones. El entrenamiento en elemento madera requería un gran espacio e inevitablemente causaría una gran conmoción. Si atraía atención no deseada, el plan de Ikari que Tsunade se hiciera el cerdo para comerse al tigre y contraatacar se desmoronaría. La liberación de madera de Yamato era una cosa, pero si Tsunade la manifestara, no solo Kumo e Iwa reaccionarían, sino que incluso Suna y Kiri podrían volverse contra Konoha. Después de todo, el anterior usuario de elemento madera, Senju Hashirama, fue aclamado como el dios de Shinobi. Ese título no le fue otorgado por cortesía. Se lo ganó gracias a su récord invicto, batalla tras batalla. Si Tsunade, la nieta de Hashirama, despertara el elemento madera, nadie se atrevería a subestimarla. Incluso si heredara solo una 10ª parte de su poder, podría vencer fácilmente a los otros 4 Kage. Así de abrumador era el elemento madera. Ikari pronto llegó a la ubicación estimada y formó otro conjunto de sellos manuales, esta vez mucho más complejos que antes, aumentando de 1 a 5. Liberación Jin. Barrera onírica. Una tenue capa de energía espiritual envolvía una vasta sección del bosque de la muerte. Para el mundo exterior, todo parecía normal. Incluso si alguien explorara con chakra, no detectaría nada inusual, pues la liberación Jin operaba más allá del alcance de la percepción ordinaria del chakra. Este era el poder de la mente. Dicho esto, si Tsunade no regresara, las cosas podrían volverse problemáticas. Después de colocar la barrera, Ikari formó sellos una vez más. Liberación Yang. Técnica de clonación. Apareció una copia idéntica de Ikari, indistinguible de una persona normal. Luego, la figura se transformó en la imagen de Tsunade. Vaya, qué carga. Exclamó el clon. Tsunade es realmente especial, cargando con semejantes idiotas sin cansarse. El rostro de Kamizuki Ikari se ensombreció mientras miraba fijamente al clon de Yang. En serio, basta. ¿De verdad sueño tan pervertido? Ve a sentarte en la oficina del Hokage y asegúrate de que nadie note nada sospechoso. El clon de Tsunade meneó las caderas. TCH, aguafiestas. La expresión de Ikari se volvió completamente oscura. Era realmente así. TCH, no tiene sabor. El clon puso los ojos en blanco y miró a Ikari antes de alejarse. En cuanto a Ikari, encontró un sitio para sentarse y observó la figura del clon que se alejaba con una oración silenciosa. Por favor, que nada salga mal hoy. No pudo evitar preocuparse. Después de todo, el comportamiento del clon había sido absolutamente vergonzoso. El clon de Tsunade llegó al campo de entrenamiento con facilidad, detectando al equipo Gai en medio de sus ejercicios. Señor Hokage. Maito Gai interrumpió inmediatamente su entrenamiento y la saludó respetuosamente. Su equipo lo imitó rápidamente, haciendo una reverencia al unísono. Sigan así. El futuro de Konoha depende de ustedes. El clon los animó con autoridad. Gracias, Tsunade-sama. La juventud nunca debe ser manchada. Un destello de dientes blancos cegó al clon, obligándola a dar un paso atrás. Bueno, continúa. Tengo asuntos que atender. Al ver a Tsunade irse a toda prisa, Tenten ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Por qué vendría la Hokage al campo de entrenamiento? ¿Vino a vernos?
No te hagas ilusiones, se burló Neji, quien hacía tiempo que había abandonado cualquier idea romántica sobre Tenten. Para él, las mujeres eran pasajeras. Solo el taijutsu era eterno. Probablemente estaba inspeccionando el campo de entrenamiento 10 y pasó por allí por casualidad. ¿Qué tiene de especial el campo de entrenamiento 10? Insistió Tenten. Neji abrió la boca y miró a Gai, quien le guiñó un ojo y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Neji, hoy tu deducción está brillando. La cara de Neji cayó. Gai-sensei, me sentía bien conmigo mismo hasta que dijiste eso. Ustedes tres ocultan algo. Gai-sensei, ¿qué pasa? Tenten se quedó sin paciencia. Ser la única que no estaba al tanto era frustrante. Nada en absoluto. Jejeje. Gai intentó restarle importancia, pero Tenten apretó el puño y lo atacó. Gai-sensei, eres el peor. Guau. Gai apenas logró esquivarlo a tiempo. Auge. El puñetazo golpeó el árbol que estaba a su lado, dejando un enorme agujero en el tronco. Gracias a Dios que no me di cuenta de eso de frente, habría caído 2 metros bajo tierra. Gai se secó la frente y miró a Tenten, furiosa. Ya no había escapatoria a una explicación. Tenten, deja que Neji te lo explique. Lee, conmigo. Lee, tan ajeno a todo como siempre, siguió a Gai de regreso al entrenamiento, dejando a Neji solo con Tenten. Bajo su dulce mirada sonriente, Neji tragó saliva. Esto no era tentación. Era miedo. ¿Qué miedo? Menos mal que no le gustó. Si algún día nos casamos, sería víctima de violencia doméstica. Ikari-senpai, por favor exorciza a este demonio. Neji oró en silencio, pero Ikari no era una deidad. Sus súplicas no fueron escuchadas. Neji, suéltalo. Tenten palmeó el árbol que acababa de mutilar, sonriendo. Trago. Bueno, pensé que Tsunade-sama podría haber pasado por el baño cerca del árbol danzo. Nada grave. Tenten parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? La mayoría de las chicas fingirían modestia frente a un chico guapo como Neji, pero Tenten no era como la mayoría. Había entrenado con él, Gai y Lee durante más de un año. Si fuera de las que se preocupan por las apariencias, lo habría dejado hace mucho. PFFT. Y yo que pensaba que tenías una gran teoría. Lo despidió con un gesto. Date prisa y ponte al día con el entrenamiento. Los mejores años de un shinobi eran entre los 12 y los 18, y Tenten se negaba a desperdiciarlos. Antes, cuando carecía de métodos de entrenamiento adecuados, podría haberse conformado con ser común y corriente. Pero ahora, si tuviera que ser un jarrón, sería una antigüedad invaluable, una consustancia. Señor Okage. Cuando el clon de Tsunade entró al edificio Okage, los Chunin y Junin cercanos inmediatamente ofrecieron sus saludos. Este sentimiento es más o menos. Con ese pensamiento en mente, el clon asintió cálidamente antes de dirigirse a la oficina del Okage. Toc. 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 Menos de 10 minutos después de sentarme, alguien ya estaba en la puerta. Adelante. Okage-sama, estos son los documentos que requieren su atención. Déjalos aquí. El clon le hizo un gesto al shinobi para que colocara los archivos en el escritorio. No había muchos documentos que revisar, menos de 10 en total. Comparado con la enorme cantidad de documentos que Tsunade tuvo que gestionar cuando asumió el cargo, la carga de trabajo se había reducido más de 10 veces. Dejando los archivos a un lado casualmente, el clon bostezó y miró la silla detrás de la puerta, con los ojos llenos de nostalgia. Esta es la silla donde siempre dormía el original. Debe ser comodísima. ¿Debería probarlo? Con ese pensamiento, el clon se levantó tranquilamente y comenzó a caminar hacia la silla. Sensei. Se escuchó la voz de una joven, deteniendo los pasos del clon. ¿Sensei? ¿Quién es el sensei? ¿Alguien está gritando sin motivo? Espera, ahora mismo soy Tsunade. ¿Será Sakura la que está afuera? Adelante. Recordando a Sakura, el clon decidió reunirse con la chica que se había enredado tan profundamente con los dos protagonistas masculinos del mundo shinobi. Sakura empujó la puerta y vio a Tsunade sentada en la silla del Hokage, estudiándola con una mirada ligeramente escrutadora. ¿Hay algo malo conmigo? Sakura se revisó rápidamente. Llevaba la ropa puesta y nada estaba sucio. ¿Por qué su sensei parecía tan extraño hoy?
Pero como su alumna, no se atrevió a expresar sus pensamientos. Sensei, estos son los datos de los pacientes que he recopilado recientemente en el hospital. Además, tengo algunas preguntas de capacitación que quería hacerle. ¿Preguntas? El clon sintió la necesidad de rascarse la cabeza. Podrían pasarle los archivos a Shizune, pero como se suponía que debía explicarle los problemas de entrenamiento a Sakura, ¿debería pasárselos también a Shizune? En realidad, eso podría funcionar. No sería una mala idea que Shizune le enseñara. He estado un poco ocupado últimamente. Pregúntale a Shizune primero. Si no puede responder, regresa conmigo. Sakura miró los pocos archivos que había en el escritorio, sus labios se crisparon ligeramente. Sensei, al menos piense en una mejor excusa la próxima vez que quiera relajarse. Como la personalidad habitual de Tsunade era así, a Sakura no le pareció demasiado extraño. Sensei, puedo organizar el entrenamiento yo solo. Pero, hace días que no veo a Sasuke. ¿Podría tomarme medio día libre? El clon se congeló por un momento antes de recordar. Esta era la infame chica enamorada. El que priorizó el romance sobre todo lo demás. Cuando Uchiha Sasuke desertó de Konoha, su primer pensamiento no fue denunciarlo, sino seguirlo. Una protagonista femenina como esta era realmente extraña. Lo que lo empeoró fue que ella era la heroína de la que el protagonista masculino, Naruto, estaba enamorado. Si una novela web se atreviera a escribir algo así, los lectores la destrozarían en minutos. Si no sabes escribir, no lo hagas. Si el protagonista masculino no va a tener un harén, bien, pero este tipo de subtrama de pseudo-infidelidad. ¿Cómo se supone que le va a gustar al público? Por suerte, esto era solo un manga. Y, por suerte, se publicó con la suficiente antelación como para salir airoso. Su solicitud de licencia ha sido aprobada. El clon enderezó su expresión y habló solemnemente. Pero Sakura, a tu edad, este es el mejor momento para aprender. No hay nada de malo en que te guste Sasuke, pero espero que sepas priorizar bien. La energía de una persona es limitada. Si sigues persiguiéndolo así, Sasuke solo se enojará más contigo, en lugar de apreciarte. El estado de ánimo inicialmente nervioso de Sakura se desplomó, casi enviándola a una espiral de dudas sobre sí misma. Al verla así, el clon solo pudo suspirar. Olvídalo. Jóvenes como ella no tenían salvación. Adelante. Solo tienes medio día. Por la tarde, vuelve a tus estudios y entrenamiento. Sin aflojar, ¿entiendes? Sí, sensei. Al enterarse de que su permiso había sido aprobado, Sakura inmediatamente ignoró el consejo del clon. Cosas como la familia, como Konoha, ninguna de ellas importaba tanto como Uchiha Sasuke en su corazón. Ah, la juventud. El clon arrojó casualmente el informe de Sakura a un lado, luego apoyó las piernas sobre el escritorio y se reclinó hacia atrás, una postura que solo necesitaba un cigarrillo para completar la imagen. Tsunade-sama. Al menos trate de mantener algo de dignidad. Shizune entró e inmediatamente regañó al clon por la postura desenfrenada de Tsunade. Ah, Shizune. Mientras estés aquí, echa un vistazo a estos informes. Tsunade-sama, tengo una misión importante aquí que requiere su aprobación. Shizune echó un vistazo a los archivos intactos y no pudo evitar insistir. Por favor, revíselos primero. El clon bajó las patas y se incorporó. ¿Qué te tiene tan serio? ¿Alguien se te confesó? Señora Tsunade. Shizune se sonrojó, incapaz de soportar la costumbre de Tsunade de burlarse de ella sobre el matrimonio. Después de todo, ella era una jonin de Konoha. Los hombres comunes ni siquiera merecían su atención. ¿Y la que le gustaba? Se trata de asuntos de importancia nacional. Por favor, lea este informe primero. Shizune sacó un documento específico y se lo entregó al clon. A regañadientes, el clon lo tomó y lo hojeó. Unas cuantas palabras clave le llamaron la atención de inmediato. La tierra de la nieve. Kazahana Koyuki. Fujikaze Yukie. Asama Sandaik. El apellido no era tan importante, pero Fujikaze Yukie era el alias de la princesa del país de la nieve, Kazahana Koyuki. ¿Fue este el comienzo del arco de la Tierra de la Nieve? ¿Quién emitió esta solicitud? Preguntó el clon. Shizune explicó rápidamente. Fue enviado por Asama Sandaik.
Está solicitando que Konoha envíe shinobi para escoltar a su princesa, Kazahana Koyuki, de regreso al país de la nieve y ayudarla a reclamar el trono. Esta misión involucra asuntos internacionales. No es sencilla, reflexionó el clon. Tsunade-sama, Asama Sandaik declaró que, si recuperan el poder, están dispuestos a formar una alianza con Konoha. El país de la nieve emplearía exclusivamente a shinobi de Konoha para su protección. Además, han clasificado esta misión como de rango S. Shizune presentó lo único que Tsunade no podía rechazar. En tiempos de paz, a menos que una aldea encargara la misión, el rango más alto disponible solía ser el A. Una misión de rango S no solo reportaba importantes recompensas económicas, sino que también elevaba el prestigio de Konoha. Como clon de Kamizuki Ikari, el clon sabía que el principal antagonista del país de la nieve, Kazahana Dodm, solo tenía el nivel de un Jonin. Un equipo estándar podría derrotarlo fácilmente. Las ganancias potenciales eran simplemente demasiado buenas como para dejarlas pasar. Discute los detalles con Sandaik. Además, la solicitud menciona específicamente a Ataque Kakashi como ejecutor. Si cambiamos de personal, pregúntale si está de acuerdo. Comprendido. La siempre confiable Shizune tomó el informe y se fue, dejando al clon perdido en sus pensamientos. Liberación de madera. Prisión de 4 pilares. Lanzado en madera. Encuadernación en madera. Liberación de madera. Picos de madera. En el bosque de la muerte, Tsunade desató continuamente técnicas de liberación de madera, el mismo jutsu que alguna vez había admirado, solo para luego despreciar. Lo admiraba porque era el poder de su abuelo, Senju Hashirama. Pero llegó a detestarlo después de que provocara la muerte de su hermano menor, Nabaki. Ahora, sin embargo, Tsunade había despertado esta habilidad ella misma, y se vio obligada a utilizarla para proteger a Konoha. En un radio de varios cientos de metros, el terreno estaba poblado de diversas construcciones de madera, todas manifestaciones del jutsu de Tsunade. Solo tras agotar su chakra, la madera volvió a su estado normal. Sin embargo, al contemplar la devastación que había causado, Tsunade no sintió alegría. La diferencia entre su elemento madera y el poder invencible que recordaba era como la brecha entre el cielo y la tierra. Su dominio actual del elemento madera le otorgaba un mayor poder de combate que antes, pero eso era todo. Este nivel de liberación de madera puede sonar impresionante, pero la idea de que pudiera intimidar a las otras aldeas shinobi era ridícula. Si las otras aldeas vieran sus limitaciones, sin duda se unirían para aplastar a Konoha y eliminarla antes de que se volviera más fuerte. El mundo shinobi apenas había soportado a un Senju Hashirama. La idea de un segundo Tsunade era inaceptable. Eliminar las amenazas antes de que maduraran era simplemente lo que cualquier líder astuto haría. ¿Por qué mi liberación de madera es mucho más débil que la del abuelo? Mirando sus manos, Tsunade supo que podía realizar la técnica característica de elemento madera. Elemento madera. Advenimiento de un mundo de árboles. Pero su efectividad, en el mejor de los casos, podría aniquilar a Genin y Chunin. Contra Chunin, tendría dificultades, y ni hablar de Chunin de élite o oponentes de nivel Kage. Debido a que tu fuerza física es insuficiente y tu elemento madera depende únicamente de tus rasgos genéticos, es natural que no puedas compararte con el primero Kage. La voz de Kamizuki Ikari vino detrás de ella. Tsunade no se dio la vuelta. No estaba segura de qué cambios se producirían en su relación si reconocía la presencia de Ikari. A veces, fingir ignorancia era la mejor opción. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó. Primero, comprenda la diferencia entre el elemento madera y el ninjutsu común. Es un Kekkei Genkai, pero originalmente no existía. Solo existían las 7 naturalezas básicas de los chakras. Fuego, agua, tierra, viento, rayo, yin y yang. World Release es poderoso porque no es solo un Kekkei Genkai, es un Kekkei Imta, una fusión de chakra tierra, agua y yang. Tus naturalezas tierra y agua están bien, pero tu liberación yang es muy inferior a la del primero. La liberación yang representa la fuerza vital. Usar la liberación madera, en cierto sentido, significa convertir tu propia vitalidad en poder. Cuanto más la uses, más fuerte se volverá, pero más energía yang gastarás para mantenerla. En este caso, el modo sabio es la clave para reducir esa carga. Dada tu actitud, dominar el modo sabio por tu cuenta sería casi imposible. Así que te daré una semilla del arte sabio. Con él, puedes usar Senjutsu con normalidad, pero su energía es limitada.
El uso excesivo provocará su colapso. Una cálida palma presionó suavemente la nuca de Tsunade. Una oleada de calor inundó su mente, fusionándose con su sello yin en la frente. No te resistas. Esta energía no te hará daño. Ahora, usa el jutsu que deseas realizar. Tomando una respiración profunda, Tsunade juntó sus manos. Lanzada en madera. El advenimiento de un mundo de árboles. Del suelo a su alrededor, surgieron innumerables árboles imponentes, extendiéndose como serpientes. Flexibles, pero mucho más letales. Estos árboles podían absorber chakra, drenar la fuerza vital de los enemigos y permanecer permanentemente arraigados en la realidad. Grieta. Se escuchó un sonido como de vidrio roto. Tsunade parpadeó. El bosque que ella había invocado había desaparecido, como si todo no hubiera sido más que un sueño. ¿Fue, realmente solo un sueño? Ella se dio la vuelta. Más allá de los árboles y los insectos que corrían, no había nada. No hay señales de Kamizuki Hikari. Como si todo hubiera sido su imaginación. Y sin embargo, Tsunade se tocó la frente. Un calor tenue pero inconfundible latía allí, alimentando su fuerza. Lanzada en madera. El advenimiento de un mundo de árboles. El calor de su sello se extendió por su cuerpo, fusionándose con su chakra mientras golpeaba sus palmas contra el suelo. Silbido. Los árboles brotaron de nuevo, pero esta vez, Tsunade podía sentirlos. Podía controlar sus movimientos, incluso imaginar una versión evolucionada de la técnica. Liberación de madera. Técnica humana de madera. Los árboles se retorcieron y se fusionaron para formar un gigante corpulento, parecido a un monje, con un dragón de madera enroscado alrededor de su cuerpo. Pero el gran costo de chakra la golpeó instantáneamente. Su visión se volvió borrosa. El coloso de madera se derrumbó, dejando atrás solo árboles comunes y corrientes. ¿Tuve éxito? Mirando sus manos, Tsunade susurró para sí misma. Nadie respondió. Solo el susurro de las hojas y el murmullo lejano de un arroyo llenaban el silencio. Después de un largo rato, cuando la voz no regresó, se obligó a ponerse de pie. La inmensa pérdida de chakra la dejó vacía, como si sus huesos se hubieran convertido en plomo. Solo la pura fuerza de voluntad la mantuvo en pie. Tsunade-sama, ¿está bien? Una voz familiar gritó desde un lado. Ella miró hacia arriba. Kamizuki Hikari. ¿Tú? Sí, yo. Tsunade-sama, ¿está bien? Su expresión era la viva imagen de la inocencia. Usé el elemento yin para guiarla. No debería saber que fui yo. Así que realmente era él. Una leve sonrisa tocó los labios de Tsunade mientras le hacía señas para que se acercara, antes de que sus piernas cedieran. Oye, no hay necesidad de ser tan formal. Hikari la atrapó sin esfuerzo, el calor de su cuerpo contra el suyo lo hizo suspirar. Formal, mi trasero. Estoy agotada, ¿no lo ves? Aún debilitada, la lengua afilada de Tsunade no se había embotado. Está bien, tú ganas. Hikari se rindió. ¿Qué más podía hacer? ¿Golpearla? Claro que gané. Tardaste bastante en darte cuenta. Su tono oscilaba entre el orgullo y algo más suave, casi como una broma. Pero Hikari no prestaba atención. Su mirada estaba fija en la destrucción que Tsunade había causado, con el ceño fruncido. Los resultados fueron peores de lo que esperaba. ¿El problema estaba en él, o en ella? ¿Qué? ¿Quieres que dirija el equipo? El cuerpo original de Kamizuki Hikari acababa de regresar al edificio Okage con Tsunade cuando ella le asignó la misión de la Tierra de la Nieve sin dudarlo. Tsunade se sentó allí tranquilamente, bebiendo té como un funcionario experimentado, completamente despreocupada. Sí, eres tú. ¿Por qué yo? Misiones transfronterizas como esta suelen requerir un Chunin al mando. Y ni siquiera tengo escuadrón, ¿cómo es posible? Hikari enumeró sus objeciones, esperando que Tsunade lo reconsiderara. En cambio, simplemente le sonrió. Originalmente, esta misión era para Kakashi, pero me acompaña a las negociaciones con los shinobi de Kumo Iwa. También se necesita a Maito Gai para la seguridad. Ahora mismo, eres la candidata más adecuada, Hikari. Conozco tu fuerza. Esta misión al país de la nieve es perfecta para ti. Tsunade habló con tanta seriedad que cualquiera que no la conociera podría haberla creído. De ninguna manera, hace demasiado frío allí, quiero decir que mis habilidades no están a la altura.
Si podía holgazanear en Konoha, ¿por qué querría sufrir en un lugar como el País de la Nieve? En realidad, yo también podría protegerte, Okage-sama. No. Solo los Chunin pueden participar en estas negociaciones. A menos que, ¿quieres convertirte en Chunin? Si es así, te permitiré acompañarme. Eso no será necesario. No puedo romper las reglas de Konoha solo por mi propio bien. Convertirse en un Chunin podría traer prestigio, pero las responsabilidades que ello conlleva eran algo de lo que Ikari no quería formar parte. Ser un Chunin era perfecto. Trabajaba cuando quería, holgazaneaba cuando no, sin que nadie lo molestara. Los genin eran de nivel demasiado bajo, salvo algunas excepciones. En la guerra, los genin eran los objetivos principales. En tiempos de paz, todo el mundo fingía llevarse bien. Pero todos lo sabían. Los niños eran el futuro de las aldeas shinobi. Si una guerra exterminara a todos los jóvenes shinobi de una aldea, ¿qué futuro le quedaría a esa aldea? En comparación, los Chunin no eran ni una prioridad ni un objetivo, ni en la batalla ni en las misiones. La mediocridad tenía sus ventajas. Está bien entonces. Al ver la negativa de Ikari, una leve mirada de lástima brilló en los ojos de Tsunade antes de seguir adelante. En esta misión, liderarás al equipo Inoshika CHM. ¿Qué te parece? Mientras hablaba, miró a Nara Shikaku, que estaba cerca. Shikaku asintió levemente, sin oponerse al arreglo. Como estratega de Konoha, debía estar presente en las negociaciones. Y si las conversaciones fracasaban, las tres grandes aldeas shinobi podrían entrar en guerra. Los que están en primera línea se enfrentarían al mayor peligro. Sin embargo, el país de la nieve estaba remoto, lejos del punto de encuentro. Incluso si las negociaciones fracasaban, el trío Inoshika CHM no se vería arrastrado al conflicto. Esto fue ideal. Espera, ¿no está el equipo Inoshika CHM liderado por Asuma? ¿Acaso le preguntaste? Insistió Ikari. Pero había subestimado a Shikaku. El mejor estratega de Konoha no era llamado genio por nada. Ya lo hablé con Asuma. Como uno de los Chunin de élite de Konoha, debe asistir a la cumbre. Con eso, Shikaku cerró el argumento de Ikari. Derrotada, Ikari se volvió hacia Kakashi en busca de ayuda, solo para ver al hombre sonreírle antes de mirar hacia otro lado. Ese traidor. Entonces, ¿ya tenían todo planeado? Tsunade asintió. Exactamente. Cuando Kazahana Koyuki vino a Konoha para promocionar su película, ya conocíamos su identidad. Después de todo, Kakashi fue quien completó su misión hace años. Ahora que Asama Sandair quiere ayudarla a recuperar el trono, era solo cuestión de tiempo que nos volvieran a contratar. Típico de Konoha. Las intenciones de Sandair habían quedado al descubierto ante ellos. Es muy sencillo, la verdad, añadió Shikaku. Konoha puede ser próspera, pero sigue siendo una aldea shinobi. Las películas de Koyuki son ridículas para la mayoría de los shinobi. Promocionarlas aquí no aumentaría mucho las ventas. Así que le pedí a Kakashi que recopilara información de antemano y se la informara a Tsunade-sama. Efectivamente, Sandair ordenó la misión. Al ver a Shikaku analizar la situación sin esfuerzo, Ikari dio un paso atrás involuntariamente. Tratar con gente tan aguda era agotador. Si fuera posible, preferiría no volver a ver a Shikaku nunca más. Pasar demasiado tiempo con alguien como él te hacía sentir que no te quedaba privacidad. ¿Alguna otra objeción? Preguntó Tsunade, todavía sonriendo. A la gente inteligente realmente le gusta jugar con los demás, ¿eh? No, pero enviar solo un escuadrón débil. ¿De verdad confías en esto? ¿Qué tal si también llevo al equipo Gai? Tsunade. ¿Débil? ¿Estás bromeando? Kakashi puso los ojos en blanco, reconociendo en silencio la desvergüenza de Ikari. Incluso el siempre calculador Shikaku se quedó sin palabras ante la audacia de Ikari. Hermano, aquí no hay forasteros. Deja de fingir delante de nosotros. Si fueras débil, ¿de verdad te dejaríamos liderar el futuro de los clanes Inoshika CHM? Bien. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Por favor, no digas ahora mismo. Por favor, dime que no es ahora. Ikari se quedó callado cuando la sonrisa de Tsunade se ensanchó. Quería darse una bofetada. ¿Por qué tuvo que abrir su gran boca? Claro que no, intervino Shikaku. A la promoción de la película todavía le queda un día. Te irás mañana cuando termine. Hasta entonces, Ikari, ocúpate de cualquier asunto pendiente.
Por cómo lo dices, parece que estoy preparando mi testamento, Shikaku-senpai. Llevaré a tu hijo en esta misión, lo sabes. Se quejó Ikari. Shikaku casi golpeó la mesa. Te decía que hicieras las maletas. Y mi hijo está a tu cuidado. ¿Crees que te desearía la muerte? Incluso si mueres, será mejor que completes la misión y traigas a mi hijo de regreso primero. Afortunadamente, mantuvo el autocontrol. No me refería a eso. Es solo un largo viaje al país de la nieve. Al menos deberías avisarle a Izumo. Antes de que Ikari pudiera replicar, Kakashi lo tomó a un lado. Cualquier discusión más podría provocarle a Shikaku un derrame cerebral. Ikari, la información sugiere que no es fácil tratar con Koyuki. Ten cuidado en esta misión. Tranquila, es solo una niña. Mi especialidad es tratar con niñas pequeñas. Ya verás. Antes de que pudiera terminar, un aura escalofriante le recorrió la columna vertebral. Ah, ¿sí? Así que eres tan hábil, ¿eh? Quizás debería advertirles a todas las chicas de Konoha que se alejen de ti. La voz de Tsunade era dulce, pero la escarcha subyacente era inconfundible. Al regresar a casa, Kamizuki Ikari comenzó a empacar sus cosas. Este viaje lo llevaría lejos, por lo que necesitaba llevar suficiente comida. Probablemente tendría mucho tiempo libre en el camino, por lo que también podría revisar los borradores de su novela. Su cuaderno de bocetos también tenía que venir. Después de todo, el viaje seguramente presentaría muchas vistas panorámicas que valdría la pena capturar. Hablando de eso, Kazahana Koyuki era una princesa, ¿verdad? Un caballero blanco y una princesa, ¿no era perfecto? ¿Qué otra cosa? En cuanto a si debía informar a su hermano mayor, Ikari decidió que era mejor no hacerlo. En ese momento, Kamizuki Izumo y Mikan estaban en plena luna de miel, muy enamorados. Incluso si fuera a ver a Izumo, no recibiría mucha atención. Además, esta misión no le parecía especialmente peligrosa. Sin el poder de los 6 caminos, ¿quién podría interponerse en su camino? Diablos, sí. Boom. 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 Se oyeron fuertes golpes en su puerta. A juzgar por la fuerza, Ikari supo que no era un desconocido. Entre las mujeres que conocía, solo unas pocas eran así de rudas. Tsunade era una de ellas, pero acababa de salir del trabajo y no tendría tiempo de visitarlo. Eso dejaba a Anko. Grieta. Su puerta se abrió oficialmente, revelando a una Anko con aspecto satisfecho parada en la entrada. Oye. Pensé que no estabas en casa. Al ver a Ikari aparecer de repente ante ella, Anko se rascó la cabeza tímidamente. Ikari. Derribaste mi puerta de una patada. Por supuesto que aparecería. Lo arreglaré más tarde, no hace falta que me lo agradezcas. Anko lo ignoró con indiferencia, sin mostrar ningún remordimiento por el daño que había causado. Ikari. Es la desvergüenza algo de lo que estar orgulloso. Ella empujó casualmente la puerta rota y entró con una sonrisa. Alto ahí, no te acerques más. Ikari no sabía qué tramaba, pero estaba seguro de que no podía ser nada bueno. No seas tan fría. Tenemos recuerdos inolvidables de nuestra juventud juntas, ¿verdad? La sonrisa de Anko brillaba mientras avanzaba lentamente. El rostro de Ikari se ensombreció. Si te refieres a aquella vez que convertiste tu mano en una serpiente para asustarme, entonces sí, inolvidable es cierto. Aún lo recuerdo vívidamente. Eres tan mezquino. Sin inmutarse, Anko se aferró con valentía a su brazo. Bueno, he oído que pronto irás al país de la nieve. Espera, ¿quién te dijo eso? ¿Esta es una misión clasificada? Clasificado. Todo el pueblo sabe que Tsunade-sama asignó al equipo Inoshika CHM para escoltar a su pequeño amante en esta misión. Lo juro, no tenía ni idea de esto. Ikari se sintió profundamente ofendido. Ni siquiera se había metido en la cama de Tsunade. ¿Cómo se habían descontrolado los rumores? No me importa. Quiero decir, te creo. La ceja de Ikari se arqueó mientras él la apartaba. Solo di lo que quieras. No hace falta que te acerques tanto. Bueno, estaba pensando, ya que podrías morir ahí fuera, y somos tan buenos amigos, ¿por qué no me dejas divertirme un rato antes de que te vayas? He oído que se siente de maravilla para las mujeres, y nunca lo he probado, así que, jejeje. Mientras hablaba, las manos de Anko empezaron a vagar.
En circunstancias normales, Ikari le habría dado una lección para asegurarse de que supiera que era apropiado decir y que no. Pero hoy no fue un día normal. Si incluso Anko lo sabía, seguro que los demás también. Ya podía imaginar la cantidad de visitantes que tendría esa noche, y ella definitivamente no sería la última. Vete a casa. No me voy a morir tan fácilmente. Lo que quieras, hablamos cuando vuelva. La agarró por los hombros y la condujo hacia la puerta. Ni hablar. Si de verdad estuvieras a salvo, no dirías esas cosas. Eso significa que definitivamente, hay. Antes de que pudiera terminar, Ikari se dio un golpecito en la frente. No puedes desearme lo mejor por una vez. ¿Acaso parezco alguien que muere joven? Anko lo observó un momento y asintió con solemnidad. Sí, más o menos. Golpe. 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 Ikari, furiosa, la arrastró hasta la puerta. Sal de aquí. Ya. No seas tan cruel, bien. Intentó resistirse, pero se desanimó bajo su mirada asesina. Esperaré a que regreses para celebrarlo. Genial. Ahora vete. Dicho esto, la empujó afuera sin contemplaciones. Por fin, paz y tranquilidad. Gracias, Anko, por tu sacrificio. Gracias a ti, ahora tengo silencio. Que Dios te bendiga. Boom. 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 ¿Ya volviste, Ayame? ¿Qué haces aquí? Ikari abrió la puerta de golpe, gritando a gritos, y se quedó paralizada. La persona que estaba allí no era Anko. Espera, Ayame estaba aquí para, ejem. Ante ese pensamiento, se hizo a un lado rápidamente. Ayame. Entra. ¿Quién creías que era? Ayame puso los ojos en blanco antes de entrar con una caja bento. He oído que te vas de viaje largo. No tenía nada más preparado, así que traje algunos platos que papá preparó esta tarde. Pruébalos. Teuchi. Con una hija como esta, realmente quiero golpear a Kamizuki Ikari hasta el olvido. Al escuchar sus palabras, Ikari suspiró aliviada, pero también sintió una leve punzada de decepción. Si Ayame hubiera tenido la misma idea que Anko, tal vez habría aceptado. Después de todo, era un hombre. Algunas cosas eran obvias. Es solo una misión de larga distancia. No es que nunca haya estado en una. Justo después de graduarme de la academia, estalló la tercera gran guerra ninja. Armado con solo 2 kunais, me abrí paso desde el frente sur hasta el frente occidental y luego al frente oriental. Masacré a mis enemigos a diestro y siniestro, dejándolos completamente desorganizados. Al final, gracias a los esfuerzos conjuntos del cuarto Hokage y míos, la guerra llegó a su fin, asegurando más de una década de paz para el mundo shinobi. No me creo ni una palabra de eso. A Ayame no le impresionó en absoluto su descarada fanfarronería. En aquel entonces, te acababas de graduar. Kakashi ya era un jonin. Si hubieras dicho que él terminó la guerra, quizá te habría creído un poco. Vale, de acuerdo, le añadí un toque de estilo. Pero la cuestión es que mis contribuciones fueron vitales para la victoria de Konoha y la paz duradera que le siguió. Ikari se negaba a admitir que, en aquel entonces, no había sido más que un debilucho. Claro, claro. En fin, come. La tienda está llena, así que tengo que volver. ¿Ya te vas? ¿No te quedas a charlar un rato más? Ikari le agarró la mano. Dejar que una chica tan dulce y encantadora se fuera así como así era un desperdicio. No te hagas el tonto. Te espero en la tienda cuando vuelvas. Nada de tonterías ahí fuera. Aía me sonrió con dulzura, como una hermana mayor comprensiva, hasta sus siguientes palabras. Si te haces el tonto, te lo cortaré. Ella imitó un movimiento de tijera cerca del área sensible de Ikari, luego se giró y se alejó, riendo. Todo lo que quedó fue Ikari, agarrándose la entrepierna con terror. La dulce niña finalmente se había vuelto completamente yandere. Después de despedir a Ayame, Ikari se sentó a la mesa del comedor, saboreando lentamente la cena preparada con amor por la joven. Teuchi. Pequeño punk, date prisa y devuélveme los ingredientes del ramen. Acompañado de una botella de sake, la vida no podría ser más placentera. Entonces, ¿quién sería el próximo visitante? Probablemente Tenten, ¿verdad? Aunque no pudo aprovecharse de una chica tan joven, eso no impidió que Ikari disfrutara de su cuidado y afecto. ¿Escondido? Claro, pero seguía soltero. Mientras no se casara, los cargos por bigamia no podían afectarlo. ¡Qué hombre tan inteligente y guapo era!
Toc. Toc. Se oyeron 2 golpes en la puerta, pero antes de que pudiera oírse el tercero, la puerta se abrió de golpe. ¿Kurenai? ¿Qué haces aquí? Al ver a Yui Kurenai de pie en su puerta, Ikari se sorprendió. ¿Será que Kurenai también siente algo por mí? ¿Vino aquí para arrojarse a mis brazos? Si es así, no contaría como si la hubiera robado, ¿verdad? Kurenai miró la puerta de Ikari, perpleja. Recuerdo que tu puerta estaba bien antes. ¿Cómo se rompió tan de repente? Tendrías que preguntarle a Anko sobre eso. Como responsable, tiene mucho que decir al respecto. Ikari se encogió de hombros, haciéndose la víctima. Considerando la personalidad de Anko, Kurenai dio una sonrisa incómoda y no presionó más. ¿Has oído los rumores que corren por el pueblo? No lo había hecho, pero entonces Anko pasó por aquí y me contó. Lo que me da curiosidad es, ¿por qué estás aquí? ¿No te preocupa que me envuelvan en chismes? No te preocupes. Kurenai sonrió radiante. Usé un genjutsu para disfrazarme antes de venir. A menos que alguien sea muy hábil con las ilusiones, nadie me reconocerá. Ikari. Y yo que pensaba que me estabas confesando tu amor. Resulta que solo eres una mujer intrigante. Lo siento, pero no somos compatibles. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Para Yakumo, por supuesto. Kurenai lo interrumpió sin dudarlo, aplastando también los delirios de Ikari en el proceso. Estarás fuera al menos medio mes. ¿Qué pasa con el tratamiento de Yakumo? Ah, mierda. Me olvidé por completo de Yakumo. Si pasa tanto tiempo sin tratamiento, podría acabar destrozando a Kurenai. Naturalmente, Ikari nunca admitiría que lo había olvidado. Estaba a punto de terminar de comer. En cuanto termine, me iré. Pero en mi estado actual, ¿no te preocupa que visite tu casa y lo que eso pueda afectar a tu reputación? ¿No puedes usar el sigilo? Kurenai le lanzó una mirada exasperada pero extrañamente tierna. Si te atreves a aparecer abiertamente, estás muerto. Ikari no pudo evitar reírse ante su amenaza. Si Kakashi lo hubiera dicho, se habría sentido un poco intimidado. Pero Yui Kurenai, ¿de dónde sacó el coraje? Tranquila, sé cómo mantenerme oculta. Vendré después de cenar, así que asegúrate de estar bañada y esperándome. Kurenai sintió que había algo extraño en sus palabras, pero no podía identificarlo. Está bien, me voy. Sin molestarse en pensarlo, se dio la vuelta y se fue. Al verla irse, Ikari permaneció sentada, comiendo y bebiendo en paz. Por ahora, la vida era buena. Sin embargo, a mitad de la comida, un invitado inesperado interrumpió su felicidad. Dame un poco de sake también. Beber solo no es divertido. Tsunade se dejó caer frente a él, agarró los palillos con indiferencia y empezó a comer. Oye, eres la Hokage. ¿No te preocupa venir a mi casa ahora mismo? Ikari la miró, impresionada y exasperada a la vez por su audacia. ¿Por qué debería estarlo? Es solo un rumor. Tsunade levantó la cabeza y lo miró fijamente. A menos que creas que eres tú el que está en desventaja. Claro que sí. Ikari sostuvo su mirada feroz sin pestañear. Ni siquiera pasó nada entre nosotras, y ahora mi reputación está en problemas. ¿Qué tal si hacemos algo hoy? ¿Qué te parece? Ja. Tsunade se burló. ¿Crees que caería en eso? A Ikari no le importó. Nunca esperó que fuera tan ingenua como para aceptar. De todos modos, ya puse a Shikaku a cargo del caso. Está confirmado. Alguien está interesado en mi puesto como Hokage. Qué gracioso. Una pequeña fuga puede hundir un gran barco. Como estudiante del tercer Hokage, Tsunade era experta en sus métodos de manipulación de la opinión pública. Si bien no era una maestra, al menos era competente. Si no se controlaban estos rumores, erosionarían lentamente su autoridad. Es muy gracioso. ¿Quién hubiera pensado que la gente se pelearía por un trabajo tan tedioso? Digamos, si durante la próxima cumbre dejas la fuerza principal solo con tus 3 guardias de élite, quizás el que maneja los hilos desde las sombras salga a atacar. Ikari sonrió al proponer su idea. En el pasado, Tsunade habría sospechado que él estaba conspirando contra ella. Pero ahora, con su dominio de la liberación de Madera, era diferente. Ella estaba segura de sí misma. Entre los shinobi actuales de Konoha, aparte de Ikari, cuya fuerza seguía siendo un enigma, estaba segura de que podía derrotar a cualquiera, incluso a Kakashi y Jiraiya.
Quienquiera que estuviera conspirando en las sombras claramente carecía del poder para desafiarla abiertamente. Lo consideraré. Ya basta de mí. Hablemos de tu misión en el País de la Nieve. Originalmente, esto se suponía que era confidencial, pero ahora todo el pueblo lo sabe. Incluso Koyuki podría haberse enterado. ¿De verdad crees que podrás completar la misión sin problemas en estas circunstancias? Ikari sonrió con sorna. Solo es una niña rebelde. Tras años lejos de casa, es hora de que regrese. No importa si está dispuesta o no. Los shinobi solo necesitan completar la misión. Eliminar a Kazahana Dogme y ponerla a cargo del país nevado. Eso concuerda con los intereses de las 5 grandes aldeas shinobi. Es suficiente. En comparación con un ambicioso Kazahana Dogme, un Kazahana Koyuki de buen corazón servía mejor a los intereses de las grandes naciones. Sus deseos personales, irrelevantes. A nadie le importó. Lo ves con claridad. La mayoría solo comprende la superficie de esta misión, pero unos pocos comprenden la verdad más profunda. ¿Hay otra razón detrás? ¿Quieres saberla? Ikari resopló. Se trata de mejorar las relaciones con Iwa, ¿verdad? El país de la nieve colinda con el país de la tierra. Si la nieve invadiera, la tierra sería la primera víctima. Una vez terminada esta misión, las posibilidades de paz con Iwa probablemente aumentarán en un 30%. Bien. Ya que lo entiendes, dejaré este asunto en tus manos.